Muy buenas noches. Hoy les traemos un programa que, así como los tamales, recién calientito. Es acerca del presupuesto 2022 que acaba de ser aprobado y pues le tenemos una sorpresa para que nos platiquen bien cómo estuvo la machaca. Pero vamos a antes, por favor, la introducción y regresamos. Presupuesto 2022. De acuerdo con los criterios generales de política económica publicados por la Secretaría de Hacienda, para 2022 se prevé una despetrolización de las finanzas públicas mediante la reducción de la tasa impositiva que se le cobra a Pemex, la cual bajará del 54 al 40%. Recaudar un máximo histórico de 3.94 billones de pesos, con un aumento real de 6.4% en relación con el ejercicio fiscal 2021. Un incremento del 15.2% en términos reales en el gasto en salud para hacer frente a la pandemia y resolver el déficit histórico en infraestructura, equipamiento, personal y medicamentos. Un aumento del 12.8% para protección social, principalmente para robustecer el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, con un crecimiento del 69.2% en sus recursos. Reactivar la actividad económica mediante un crecimiento del 11.4% del gasto en desarrollo económico. Aumentos en la inversión fiscal y total por 17.7 y 14.3%, con especial énfasis de asegurar el avance adecuado y la conclusión oportuna de los proyectos de infraestructura estratégica, como el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, cada uno con incrementos del 68% y 174.8% respectivamente. Un aumento en el gasto que reciben las entidades federativas de 4.7% para llegar a un máximo histórico de 2.108.9 millones de pesos. Un déficit primario de 0.3% para mantener la deuda en 51% del Producto Interno Bruto. Los programas y proyectos que más presupuesto recibirán son la pensión para adultos mayores, con 238,000 millones de pesos. Programas de becas con cerca de 83,000 millones. El Tren Maya con poco más de 63,000 millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro con poco más de 21,000 millones. Sembrando vida con poco más de 29,000 millones. Construcción y mantenimiento de carreteras con poco más de 24,000 millones. Pensión para personas con discapacidad con 18,000 millones de pesos. Los mayores aumentos presupuestales en términos proporcionales serán para la Secretaría de Turismo con 64%, la Secretaría del Bienestar con 48%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 42%, el INEGI con 38%, la Secretaría de Salud con 28% y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con 26%. Las mayores reducciones presupuestales, en términos proporcionales, serán para la Secretaría de Economía con menos 31%, la SEDATU con menos 25%, el INE y la Secretaría de la Defensa Nacional con menos 11%. Y pues como representante de la mayoría, que pues resultó que no es mayoría, nos acompaña nuestro pinche neoliberal. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, listo para defender a Lorenzo Córdoba de los recortes. Muy bien, y pues también recién llegando para que nos platique cómo está la machaca, nos acompaña el diputado Pablo Amílcar Sandoval. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación, contento de estar con ustedes aquí. Muchas gracias y pues espero que ahorita nos cuente cómo estuvo todo ese teje-maneje. Y pues también nos acompaña Eduardo Martínez, quien es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, un gusto estar con ustedes en este espacio. Al contrario, gracias por venir. Pues vamos a empezar entonces, pues dicen que hay un dicho, ¿no?, de los gringos, que dicen pon tu boca o pon tu cartera donde pones tu boca. ¿Es cierto eso? O sea, que con la Cuarta Transformación se está poniendo la cartera donde se dijo que se iban a hacer las cosas, diputado. Mira, yo pienso que hay un compromiso que se hizo. Así se maneja la democracia. Pues las elecciones son en torno a proyectos. Aquí se hizo un planteamiento muy claro desde 2018 en torno a esta Cuarta Transformación, cuáles serían las prioridades. Y ahora se hizo una muy clara definición de este presupuesto en las políticas públicas de la Cuarta Transformación. Decía un economista, bueno, un revolucionario, digo yo,
sobre los temas de la economía, que la economía es política concentrada. Entonces, aquí en este tema que es económico, es un instrumento de política pública, el presupuesto, no es una cuestión neutral, es una cuestión muy de definición de hacia dónde va el gobierno. Pues se priorizó lo que se había comprometido, que es el bienestar, los programas sociales, los grandes proyectos de infraestructura que van a redundar en el crecimiento económico, en el desarrollo regional, van a equilibrar, digo yo, el desarrollo que se tenía antes prioritariamente en el norte del país. Ahora el sur está teniendo un aliento muy importante. Y ahí también, obviamente, pues el cuidado, digamos, en el gasto, sin endeudamiento, y hacia un equilibrio, más bien un desarrollo equilibrado. ¿Y se puede hablar de democracia, de instituciones, cuando se para el presidente de la República en la mañanera y les dice no le muevan ni una coma a mi presupuesto? Básicamente ustedes solo fueron a votar. Se habla no le movieron ni una coma. No, sí hubo modificaciones, pero lo que nos planteamos es que no es el presupuesto de una persona, como quiere decir la oposición. Este es un presupuesto de un proyecto, y este proyecto tiene a muchas personas. Bueno, 30 millones de votos no son menores. Nosotros somos representantes populares de muchas personas y hemos planteado cuestiones como estas: los programas de bienestar, que se atienda prioritariamente a las mayorías. La oposición subía muy claramente a la tribuna a decir, venimos a defender a las minorías. Y yo digo, pues claramente, ellos están por algunos grupos que quieren mantener sus privilegios, y nosotros decimos, venimos a defender a las mayorías, a todos aquellos que nos planteamos desde 2018 que tendrían que ser la prioridad de este gobierno. Entonces no se está haciendo, digamos, ninguna trampa. Este es el sistema democrático, ¿no? Los que ganan la mayoría son los que están definiendo las políticas públicas de este proceso en la República, ¿no? O sea, cada poder tiene sus funciones, y en este caso el legislativo está ejerciendo su función de presupuestación. Entonces, no es el proyecto del Ejecutivo, sino es el proyecto de una visión de país que tenemos todo en esta cuarta transformación. No es, por cierto, un partido. Son cuando menos 3 partidos que están apoyando este proyecto de presupuesto, este proyecto de nación, y este cambio profundo en las políticas públicas, en las definiciones programáticas del gobierno, para que tengamos un país distinto, que es lo que nos exigía la gente, que cambie el país, que ya no haya esa corrupción y que haya una prioridad para las mayorías. Pues nosotros decimos, está cumpliendo, y por eso decimos, es un presupuesto de todos nosotros, no es un presupuesto solamente del gobierno, sino es un presupuesto de la mayoría en la República. Imagínate, Eduardo, ¿cómo hubiera sido entonces un presupuesto si lo hubiera aprobado la coalición de Sí por México? ¿Qué te imaginas? ¿Cuáles hubieran sido las prioridades? Es que me parece que el diputado lo marca de manera muy clara. El presupuesto de egresos, si bien tiene que ver con el reparto de dinero, es un ejercicio político, ¿no? Y un ejercicio político en el buen sentido de que revela cuál es la visión que se tiene de un país, el proyecto de nación que se ha enmarcado con la actual administración, ¿no? Me parece que la oposición fue muy clara en querer plantear una propuesta alternativa que me parece que más que con fundamento era reducir a la mitad, digamos, el presupuesto para programas prioritarios, para las grandes obras, y que me parece que si algo... Ya que se lo hubieran subido. Que no queda claro, ¿no? Me parece que desde mi perspectiva queda más en la discusión política, en lo que puede ser un jaloneo, no queda claro cuál era. Ellos plantean que la cuestión de la salud, si vemos en términos de los datos, hubo un incremento real del 27%. Me parece que es parte también de la trama política que hemos vivido en los últimos 3 años, y que yo creo que lo que en sí es el debate y lo que ellos plantean de manera crítica es que este proyecto, como parte de su visión de país, desde mi perspectiva, es construir un estado de bienestar, ¿no? El construir el estado de bienestar implica desmontar ciertos fundamentos del neoliberalismo. Yo creo que eso implica una... ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Ajá. Yo creo que simplemente este proyecto de presupuesto de egresos está pensando en la cuestión del bienestar de la gente, que tiene que ver con el gasto social, que tiene que ver con la generación de empleo con las grandes obras, algo que, aun cuando es un debate dentro de la academia universitaria, pero que podemos pensar son políticas más afinas a una perspectiva keynesiana, ¿no? Es decir, de fomentar el consumo, la demanda agregada. Y yo creo que esto lo que conlleva en el fondo es una nueva rearticulación entre el Estado y el mercado, y el Estado con la sociedad, ¿no? Me parece que eso es parte
lo que se debate, y que la oposición de Sí por México lo que plantea es pues, realmente no tocar cuestiones de fondo que no modifican, me parece, una orientación para un gasto más de corte social, ¿no? Entonces, al aceptar que el presupuesto es un tema político, entiendo que podemos inferir que el recorte al gasto del INE es un tema político. Estamos, digamos que en un gobierno que cuestiona las instituciones autónomas como el INE y le pide además, le exige por mandato constitucional que organice unas elecciones federales, pero no les da el dinero. Entonces, eso podemos decir que también es un tema político, un enfrentamiento directo entre la 4T y Lorenzo Córdoba. Yo no lo llevaría al plano de un enfrentamiento, sino que más bien la construcción de una visión no solo de gobierno, sino de Estado, es atravesado por la austeridad republicana, ¿no? Que no es una austeridad en una perspectiva neoliberal, es decir, de recortar a los de abajo, sino es ajustar el gasto de los de arriba, ¿no? Y me parece que en términos presupuestales el INE recibe un recurso mayor de lo que recibió incluso en los últimos años, ¿no? Me parece que ahí creo que podemos entrar en un debate sobre el papel del INE, pero me parece que justo en este año, que es la etapa de la elección intermedia, y el INE hablando de populismo, me parece que puede dar un sesgo que no me parece que no forma parte de un árbitro imparcial, pero más que una venganza y quitarle, me parece que es justo alinearse a que la demanda popular de 2018 y 2021 es que pueda haber un cambio en la impartición del presupuesto y las cuestiones onerosas que, bueno, hemos visto con el INE. Incluso me parece que es parte del debate que se está planteando en diferentes y además frentes. no tienes una elección como la de 2021, o sea, también... No, les están pidiendo que pongan el mismo número de casillas que en la elección inmediata anterior federal. Pero no son el mismo número de candidatos, por ejemplo. No son el mismo número de representantes de casilla. No necesitas darle gasto a los partidos políticos. Yo pienso que obviamente no es la misma elección y de hecho hubo un aumento de cerca del 15%, si no mal recuerdo, respecto al gasto del año anterior que no había elección, ¿no? Entonces está habiendo un presupuesto sobrado, digamos, para el INE, para que pudiera organizar esta elección. ¿Qué nos hemos planteado nosotros en términos políticos? Yo no quiero decir, yo distingo entre la política con mayúscula, ¿no? Digamos, ese arte de manejar el gobierno, de hacer, digamos, resolver los conflictos por la vía pacífica, y la grilla o la politiquería, ¿no? Que a veces se confunden. Yo pienso que no es un tema con el Instituto Nacional Electoral, que a todos los mexicanos nos ha costado y que precisamente ahora ha sido muy cuestionado. O sea, el INE se hizo autónomo para separarlo, ¿no?, de lo que se cuestionaba mucho, ¿no?, de la Secretaría de Gobernación, de que se manejaran las elecciones desde el poder, y ahora resulta que al ser autónomo quieren llevarlo a politizarlo de otra manera. Entonces, bueno, esa es otra discusión, la funcionalidad del INE. Lo que nos planteamos ahora en el presupuesto es que es suficiente el presupuesto y sí alcanza. Hay insisto, un incremento bastante considerable de un año no electoral a otro año no electoral para 2022. Nos decían las elecciones en los estados, hay varias elecciones en los estados, sí, pero ese presupuesto se le da a los institutos electorales locales. Entonces está garantizado, digamos, el ejercicio democrático. Se van a tener que instalar ciertamente casillas electorales en todos los, como se instalan en cualquier otra elección federal, pero no es el mismo gasto. Significativamente es mucho menor el gasto. Y nosotros planteamos que también el INE puede hacer, como lo están haciendo todos los órganos autónomos, por cierto, como lo va a hacer el Poder Judicial. El Poder Judicial sufrió un recorte de la misma magnitud más o menos, y al siguiente día el presidente del Poder Judicial salió a dar una conferencia diciendo: asumimos ese recorte en términos republicanos y vamos a hacer los ajustes necesarios. ¿Por qué el INE no lo hace? Esa es nuestra pregunta. Y obviamente hay una disputa o una confrontación que hace el presidente del INE con el presidente del Ejecutivo Federal, que nos parece inadecuada. ¿Y eso a qué le hubiera subido? A ver, un presupuesto de Sí por México, Alberto. ¿Tú a qué le hubieras subido y a qué le hubieras bajado? Te lo voy a ejemplificar con una contrariedad, que es subirle 64% a la Secretaría de Turismo
cuando argumentaste en toda la campaña que las oficinas de ProMéxico Pero eran es el Tren parte Maya, del modelo ese neoliberal. 64% tú lo sabes y es básicamente el Tren Maya. Así es. Otro recorte Que conste importante. que no nos quiere decir. Otro recorte importante que hicieron fue el de la Secretaría de Economía. Que ahí no sé si es castigo a Tatiana Cloutier, que no dice nada cuando le quitan la lana. O... No patees el balón. Ese sería un tema importante, pero a ver, nada más para no dejar el punto atrás. No, ¿A qué le mira, subirías? ¿A qué le bajarías? Lo que pasa en este Ya estás presupuesto como los es de Sí que por nadie, México. No sabe, o sea, nadie está nada más pensando critica, pero no dice. en la creación de empleos, en cómo ayudar a los empresarios de este país. Solo se está sacando el dinero de la bolsa del gobierno para dar a la gente que no trabaja, como los ninis, como los adultos mayores, que no tienen ninguna productividad, que no aportan a la economía del país, sino que solamente están gastando. No hay una reforma fiscal que apoye a los empresarios, ni a las pymes, ni a la gente para que se inscriba por primera vez, por ejemplo, a pagar impuestos, ¿no? O sea, solo se está planeando con un enfoque de elecciones hacia 2024, que eso además les va a causar muchos problemas, y no se está pensando en lo que genera empleo en el país, ¿no? Yo, Alberto, quisiera decir adelante. una cosa. Alberto, mira, mi planteamiento es, ya lo dijo aquí el maestro, se estimula la demanda agregada. Es decir, lo que estamos planteando es que la mayor cantidad de recursos en la historia de nuestro país vaya a las comunidades, en transferencias directas a los ciudadanos para que ellos gasten y se genere un mercado interno que no existe o que colapsó en el periodo neoliberal. Porque hay dos visiones. La visión neoliberal que decía ayuda a los de arriba, que se haga mucha riqueza, y después, naturalmente, ellos decían, naturalmente esa riqueza se va a derramar a los de abajo. Nunca pasó tal cosa. Se hicieron muy ricos los de arriba, y lo que planteamos nosotros es que se tiene que regenerar el mercado interno con transferencias directas. Y entonces cualquier empresa va a poder vender. Ahora lo que pasó es que una empresa nacional tenía que enfocarse a exportar porque no había mercado interno. Entonces tú generabas, no sé, un foco y no tenías dónde venderlo. Pero este presupuesto precisamente lo que hace es mejor negocio tener más hijos en la Sierra de Oaxaca. No. Que trabajar para tener un empleo, ¿no? O sea, lo que proponen ustedes es que tengas más hijos, tengas más programas sociales. No, mira, lo que proponemos es que la gente que lo necesita, que no haya alguien que se muera de hambre en la Sierra de Oaxaca. Eso sí lo planteamos. Que quien vaya a la escuela pueda tener su beca para terminar la escuela y garantizar que en 20 años vamos a tener un país con profesionistas, ¿no? Y queremos hacer inversiones de mediano y largo plazo que los gobiernos anteriores olvidaron. Ellos querían inaugurar calles cortándolos al siguiente día, los listones. Nosotros estamos haciendo inversiones de largo plazo en primer lugar. Estamos generando que la gente tenga que comer, ¿no? Que la gente tenga garantía y que se generen mercados internos. Y por otro lado, grandes obras de infraestructura. Yo te pregunto, ¿cuál es la obra de Felipe Calderón que te acuerdas? La suavicrema. La suavicrema. Es lo único. Pero te pregunto algo más. Fox, ¿cuál fue su gran obra? O Enrique Peña Nieto, ¿cuál fue la obra magna que hicieron? Ninguna. Pero entonces un gobierno se mide en éxitos por obras. Así, no, lo por que yo obras digo faraónicas. es que la teoría económica lo que dice justamente es que la infraestructura detona el crecimiento económico. Y entonces nosotros lo que estamos haciendo es invertir en obras de infraestructura que van a detonar el crecimiento. Y estamos apostando a crecer, no estamos apostando a irnos para atrás, endeudarnos, ¿no? Por cierto, pues esta cosa que no se dice, o sea, no se aprecia tanto, que es, estamos haciendo esas grandes inversiones sin deuda. Estamos creciendo económicamente al ritmo de las economías más grandes del planeta después de la pandemia, sin deuda. Y yo quiero recordar nada más que en la anterior pandemia subimos el IVA en el país con un gobierno del PAN y crecimos con el IVA y se endeudó el país y no se creció económicamente. Que de hecho esa es una pregunta que ahorita quiero reservar para cuando regresemos de nuestra receta. Vamos entonces, por favor, a nuestra receta para... se me fue el nombre, que era para un taco de lengua en el presupuesto.
regresamos con una duda que quizá no mucha gente entendamos. Se dice que no se va a incrementar la deuda, sin embargo, aparece en el presupuesto que se autoriza un déficit primario del 0.3%. ¿Qué es eso, Eduardo? ¿Nos puede explicar? O sea, ¿sí nos estamos endeudando, no estamos endeudando? O sea, sí, pero tantito. ¿O cómo está la cosa? Sí, bueno, el tema de la deuda me parece que es importante porque ha sido parte de las cuestiones que esta administración ha planteado como un elemento central. No endeudarse, no recurrir a una reforma fiscal que está en parte de ciertos debates. En términos de las finanzas públicas existe algo llamado el balance fiscal. El balance fiscal, para decirlo de manera general, es el total de los ingresos versus los egresos. O sea, ¿cuánto cobraste en impuestos y algunos otros ingresos que tienes y cuánto te gastas? Cuánto captó el gobierno para poder en un segundo momento distribuir ese gasto. Y existe algo que el balance presupuestario primario, el balance primario no contempla el costo de la deuda, ¿no? O sea, es decir, los intereses que pagamos por la deuda que ya teníamos desde hace mucho, ¿no? Exacto, que digamos que para este presupuesto están en el ramo 24, que ascienden a un aproximado de 580,000 millones de pesos, ¿no? Que es toda esta cuestión que venimos arrastrando justo de momentos donde la deuda en términos teóricos puede tener un carácter positivo, claro, si es para la inversión, pero tenemos, por ejemplo, un aumento de la deuda muy significativo en 2008 y no sabemos qué pasó con eso, ¿no? Entonces, algo que se plantea es que este déficit primario puede ser parte de estimular el presupuesto y el proyecto de crecimiento económico de la Cuarta Transformación, y que lo que se plantea es que no se está endeudando de manera adicional, que eso implica también todo un proceso legislativo, ¿no? Que eso me parece que sí está negado por parte del actual administración. O sea que entonces, en conclusión, básicamente lo que nos estamos endeudando es para pagar la deuda que ya nos habían dejado. Para decirlo como de alguna forma, pagar los intereses de la deuda, ¿no? Que me parece parte del planteamiento, que justo es, ante un contexto COVID, era, digamos, una receta fácil poder llegar a solicitar endeudamiento, pero me parece que tanto a nivel social como el costo que le genera el gobierno, la deuda ha sido un lastre en los últimos 30, 40 años del país, ¿no? Ok. Y estaba el otro tema que también me llama la atención, diputado, que se dice que se está despetrolizando las finanzas públicas. ¿Qué es eso? Bueno, el petróleo siempre ha sido, digamos, la fuente de ingresos más importante de nuestro país. Digamos, la recaudación fiscal que tiene México es una de las más bajas del mundo. Recaudamos muy pocos impuestos en el país porque pues a los anteriores gobiernos no les gustaba cobrarle, sobre todo a los grandes contribuyentes, a las empresas más grandes del país. Y digamos, todo el planteamiento fiscal estaba hecho para eso. Menos del 10% de los ingresos del PIB se cobraban como impuestos. O sea, en otros lugares de América Latina, incluido Haití, un país tan pobre, los impuestos, la recaudación es más alta en términos de su producto que en México. Y todo lo demás era petróleo, los derechos que provenían de la venta del petróleo. Ahora, lo que ha pasado es que, por un lado, empezó el tema de la privatización de los bloques petroleros desde 2013, y entonces empezó a bajar los ingresos por petróleo en nuestro país. Y ahora que hemos tenido, digamos, la falta de mantenimiento por las refinerías, muchas cuestiones técnicas para los ingresos petroleros, ahora tenemos que ser más eficientes en el cobro de impuestos. Por ejemplo, ya no se hacen condonaciones. No sé si recuerdan que hace unos años, en el sexenio de Peña Nieto, se dijo que iba a tasarse a las bebidas azucaradas, y todo el mundo festejamos, dijimos, qué bueno que le pongan impuestos a los refrescos, porque es un tema de salud pública. Pues resulta que a los 2 días que se aprobó el decreto, el presidente Peña Nieto hizo otro decreto exentando a todas las refresqueras del pago de ese impuesto. El presidente tenía facultades para exentar de impuestos a quien quisiera. Generalmente eran grandes empresas, y ahora se prohibió en la Constitución exentar de impuestos. Bueno, ahora hemos aumentado la recaudación de impuestos,
hemos estado cobrando a los grandes contribuyentes, ya no hay condonaciones, y entonces ahora quiere decir que el petróleo, aunque ha bajado ese porcentaje por las reformas... Aunque ha subido el precio, ¿no? También, finalmente. Fíjate que en realidad en el sexenio de Fox fue el máximo claro, histórico. sí, ahí, claro. Y le bombearon Cantarell como si no hubiera... Sacaron muchísimo y estaba arriba de $100 el ¿Y dónde fue a dar ese dinero? ¿Quién sabe? Se fue a los salarios, que fue lo peor, a las direcciones generales adjuntas, a un montón de... burocracia, ¿no? Y ahora lo que tenemos es que se está haciendo un esfuerzo de austeridad y lo que nos planteamos es que todo ese dinero tiene que ir a lugares o productivos o de, nosotros decimos que aumentar la demanda por medio de los programas sociales. Aunque eso es una mentira cuando dicen que no se cobraba impuestos en México comparado con otros países de la OCDE, por ejemplo, ¿no? O sea, México tiene otro tipo de ingresos muy fuertes como las remesas, Pemex. O sea, es una trampa eso de que le bajas la carga fiscal a Pemex y automáticamente parece que sube el porcentaje de impuestos que se cobran, ¿no? Pues, o sea, es el mismo pastel, pues nada más se hace más grande, pero no significa que ingrese más dinero, simplemente se sale de otros lugares, ¿no? Aunque sí, haciendo un comparativo con países de la OCDE, sí vemos que México está muy por debajo, no solo como de proporción la media, del PIB, ¿no? Sí, mi punto es que el PIB se compone de otras cosas muy grandes en México como Pemex, entonces eso hace que la captación de ingresos en términos de porcentaje sea menos, ¿no? Que me parece que el debate que es interesante es que si bien puede haber estas cuestiones estadísticas en la medición de tanto la cuestión de lo fiscal, el PIB, pues me parece que algo que tenemos que apuntar es que en efecto, en concreto, había una cuestión de condonación de impuestos muy grave en el país, ¿no? A mí me gusta mucho un término que adopta Magdalena Galindo, profesora de la Facultad de Economía, que ella habla que si bien no se ha hecho de manera formal una reforma fiscal en el periodo de la Cuarta Transformación, pero ella habla de una reforma fiscal silenciosa. Porque si hablamos de la condonación de impuestos, si hablamos de que se han eficientado ciertos procesos para recaudar tanto el IVA, el ISR, etcétera, hablamos que de 2019 a 2021 se han recaudado cerca de 1 billón de pesos, ¿no? Que hablamos que es la séptima parte de los recursos del actual presupuesto de egresos. Me parece que eso ha tenido una cuestión positiva en términos de que yo creo que también la baja recaudación fiscal es por falta de legitimidad, ¿no? Esta idea de que yo ciudadana, voy a pagar impuestos, pero si veo que al pagarlo no hay un beneficio en concreto... Acaba en una Casa Blanca, ¿no? Alguna cosa de ese estilo. Acaba en algo que no es algo de beneficio público, pues menos, no se hace este círculo vicioso en el pago de impuestos. Yo creo que ha sido una cuestión que no es menor, el hecho de cobrarles a quien no lo hacían, el hecho de ir eficientando, creo que puede dar la posibilidad a que en un mediano plazo se pueda realmente fortalecer más la parte fiscal, que con eso que se tiene me parece que se eficienta para justo pensándolo en favor de la población, pero todavía hay retos que cumplir en esas materias, ¿no? Y a Pemex también le bajaron la tasa, ¿no? Que le cobraban. No hay, digamos, como una reducción a los derechos. La cuestión es que Pemex no es su mayor, digamos, aportación, no es por impuestos, es por derechos, ¿no? Lo que, digamos, es lo que le llaman la renta petrolera. Nadie invirtió por hacer el petróleo, ¿no? Sino es algo que extraemos del subsuelo de manera natural y es de todos los mexicanos. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces, lo que se le debe pagar por la extracción de esos barriles de petróleo, pues son derechos, no son impuestos. Y en eso, redondeando tu pregunta, digamos, volviendo a tu pregunta más bien, es, pues nosotros estamos más bien recibiendo de Pemex, nosotros como mexicanos, una aportación muy fuerte, no solamente por IVA, sino por los derechos de extraer ese petróleo a el pueblo de México, digamos. Ahora, tú tocabas algo muy importante que justo a mí también me llamó la atención, la reducción de la Secretaría de Economía. O sea, ¿cuáles fueron las instituciones que más ganan y cuáles son las que más pierden? Ya dijimos que el INE fue uno, ¿no? De las que, aunque también está el diablo está en los detalles, ¿no? Claro. O sea, comparándolo en un punto cuando no hay elecciones. En el caso de la Secretaría de Economía, ¿por qué se dio esa reducción tan fuerte? Bueno, porque en economía se había incluido un programa que es el programa de créditos de bienestar para la reactivación económica. Y digamos que fueron los créditos a la palabra de microcréditos que se dieron durante la pospandemia para empezar a reactivar la economía, ¿no? Ahora se está apostando por otros mecanismos y esos créditos
digamos, ya no están, digamos, presupuestados para este año dentro de economía. Y ese es, digamos, la diferencia que se está planteando, porque era una cantidad muy importante la que estaba en esos microcréditos. Entonces, bueno, pues se está compensando en otros programas para que, insisto, en el total de las comunidades tenemos más o menos 240,000 comunidades que les está llegando directamente un ingreso a todas. Como platicaba yo el otro día en Guerrero con algunos de las personas allá, decían, ¿cómo hubiéramos sobrevivido la pandemia sin un ingreso como estos? ¿No? Es imposible que no salgas de tu casa, no hay comercio, no hay, digamos, actividad económica. ¿Cómo sobrevives a eso? Pues solamente con estas pensiones no contributivas, por ejemplo, de los adultos mayores, que ahora están creciendo de manera muy importante en este presupuesto. Están creciendo porque se va a expandir el programa, se va a incrementar la transferencia o las dos cosas. Las dos cosas. Es muy interesante porque eso discutíamos en la Comisión de Presupuesto. Por un lado, aumenta el número de beneficiarios, vamos a llegar a 10.5 millones de beneficiarios en este año. O sea, como otros 2 millones más, Así 2 millones y es, cachito 2 más. millones más de beneficiarios, y vamos a aumentar, va a ir aumentando paulatinamente hasta 2024 para duplicar nuevamente el monto de la pensión. Entonces, en este año vamos a tener de los dos tipos de aumentos, por pensión y por número de beneficiarios. Entonces, digamos que crece mucho la pensión de adultos mayores, crece la pensión también de personas con discapacidad. Que está... Ahí también es porque se va a expandir la cobertura. Fíjate que hay una cosa interesante, que es que el presidente ha estado hablando con los gobernadores para que los gobernadores aporten una cantidad similar y poder hacerlo universal. Ya no solamente a los jóvenes y niños menores de 30 años, sino a toda la población con algún tipo de discapacidad para que todos estén Sí, porque hay unas que de plano, pues si tienes una discapacidad motora severa, pues Sí. aunque quieras, o más bien, ¿qué más quisieras? Poder, Sí, que claro. poder ir a trabajar, ¿no? Claro, yo digo que en un estado de bienestar pues tiene que haber ese tipo de acceso a un bienestar de una pensión pues, por discapacidad. Y y te digo, pues obviamente no alcanza para todo el universo de personas con discapacidad, pero pues si los estados contribuyen también con una parte de esa pensión, podría alcanzar. Entonces se está haciendo un aumento para poder acudir peso a peso, digamos. Que con de los hecho hay un estados de la incremento, ¿no? República. También Sí. en el tema de participaciones y aportaciones que se le transfieren a los estados. Así es, está creciendo las aportaciones y las participaciones, las transferencias que se le llaman a los estados y municipios, está habiendo un incremento, y donde más está incrementando es justamente en las participaciones, que son los recursos libres, no los recursos. Las aportaciones van etiquetadas y dicen esto es para salud, esto es para seguridad pública, y no se le puede mover. Y las participaciones es dinero que reciben los estados y municipios, y ellos pueden decidir soberanamente qué es lo que hacen con ese dinero. Ese es el que está aumentando de manera significativa en este presupuesto, y creo que eso es una buena noticia para todos los estados y municipios. ¿Quiénes son los estados ganones y quiénes son los perdedores? ¿Hay perdedores o todos ganan? ¿Y quién gana más? Que eso sí, creo que ahí está claro, ¿no? ¿Quién? Es una buena pregunta esa. Mira, yo traigo aquí mi acordeón. Por ejemplo, estos son los programas. Y sobre todo yo creo que la pregunta que sigue es ¿en qué se gasta ese dinero en los estados? ¿No? Esa es una muy buena. Porque desde aquí digamos que se aprueba el número, pero como que pareciera que nadie vigila qué se hace. Sí, con no, ese allá dinero. es cosa de las contralorías y de los sistemas estatales anticorrupción y finalmente de las auditorías locales, ¿no? O sea, quienes se encargarían de ahí de ver, y pues esa es su soberanía, ¿no? Y que incluso es parte de los debates que señalan que el gobierno federal concentra todo, que digamos que se vuelve muy omnipresente su poderío, pero me parece que tiene que ver también con estas faltas de regulación estatal para darle realmente un uso de impacto social al presupuesto, ¿no? Claro, y también pues, de su propia capacidad para recaudar, porque la Constitución y las leyes también dicen que los estados pueden Claro. cobrar. Y Pero nadie quiere cobrar hay impuestos, estados ¿no? que dependen prácticamente al 100% de las transferencias que hace la federación. Y son los estados obviamente que tienen más pobreza. Entonces, pues sus recursos para combatirla son pocos. El que más gana, Querétaro, 15.8%. Sí, son panitas, ¿eh? Fíjate, El Curi va a estar festejando. Después, Para que no anden Creo diciendo, que ¿eh? Nuevo León sigue, ¿no? Por ahí. Nuevo León, ¿Ya ves? 15.4%. Samuel. Luego, No, pues ya los anda haciendo embajadores, pues ya. Aguascalientes, 12.9%. Otro estado panista, fíjate. Aguascalientes. 2.
¿Qué otro? Michoacán 11.8, Jalisco 10.1, 2 de MC. Chihuahua 11%. Otro panista. En fin, ya ahí el tema que hablábamos era la fórmula, ¿no? Claro. O sea, al final no se determina, ahí sí no es político, ahí sí es una fórmula de Es una Hacienda. fórmula. ¿Y qué implica esa fórmula? ¿Cómo se calcula? ¿Para qué sirve? Que bueno, que algo que comentábamos, ¿no? Hemos tenido a la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez, incluso dando la explicación de manera detallada. Es una fórmula que, incluso dentro del argot político, académico, es una Está en fórmula la ley, que además de entrada, por si alguien lo quiere es, claro, visitar. tiene de entrada. su fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal. Es una ley que incluso es muy compleja porque toma diferentes fondos, porcentajes, pondera, pero que tiene que ver con esto, el peso de la población de un estado, su contribución al PIB, sus aportaciones fiscales. Y sale este ponderado que me parece muy interesante los datos que da el diputado Sandoval, porque justo uno de los argumentos que se señalaba es, bueno, crecieron más las participaciones y aportaciones a los estados y municipios porque gobierna más Morena, ¿no? Porque han ganado más elecciones y me parece significativo. Y mira que quiénes son los ganones. son los estados donde hay gobiernos de oposición teniendo más presupuesto, ¿no? Entonces no es como respuesta a la crítica que hacían los gobernadores naranjas de que se quieren salir del pacto fiscal, no es por eso la fórmula, ¿no la cambiaron por ahí? Fíjate que no. De hecho, pues se dicen muchas cosas, pero cuando tú haces un análisis detallado de cuánto recaudan respecto al PIB, por ejemplo, en Jalisco, cuánto recauda respecto al PIB otras entidades federativas, pues resulta que Jalisco está no es por los debajo que de la más media, si no aportan, recuerdo sí. mal. Y entonces lo que necesitan en realidad pues es, tú lo pones en términos absolutos y puede ser, pero en términos del porcentaje Claro, o son en un términos montón. de los totales, no son de los que más aportan. Entonces, yo digo que pues deberíamos hablar con términos comunes, ¿no? Pongámonos de acuerdo qué es lo que vamos a medir y entonces sí vemos quiénes son los estados que más aportan, quiénes son los que menos aportan, pero en ningún caso, me parece, sobre todo en términos de federalismo, que podemos aventarnos a decir que alguien se salga del pacto fiscal, sería absurdo. Yo, alguna vez nos lo plantearon en un debate, nos queremos salir del pacto fiscal, le digo, está bien, devuelvan la Guardia Nacional, devuelvan el Ejército, devuelvan los hospitales de salud, devuelvan las autopistas que les hemos dado, devuelvan todo eso que es de la Federación y que la luz, imagínense, la luz se produce en el sur del país. Que buena parte sale también de Campeche, ¿no? Y de Pues Tabasco. sí, no, el petróleo, todo eso devuélvanlo y O sea que entonces Tabasco y hablamos. Campeche podrían decir, pues nos salimos también nosotros y Bueno, nos y sería en quedamos con el Dubái, petróleo. Hombre, pues Pues sería Dubái, claro. sería en Bahrein o Qatar, Sí, nomás sí, que... sí. Pues ahí les tocó mantener a otros, ¿no? Entonces, ahora, un último tema que me llama la atención también del presupuesto, que hay como un gran ganador, que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por una parte, y por el otro lado se le reduce sustancialmente el presupuesto a Sedena, para aquellos que luego andan diciendo que se está militarizando el país y no sé qué. ¿Qué sucede ahí? Pues mira, primero, tenemos asignaciones específicas donde se va a garantizar, por ejemplo, la construcción y el mantenimiento de los cuarteles que va a utilizar la Guardia Nacional, ¿no? Y esto es importante porque ya se construyeron muchos de esos cuarteles en los estados y ahora nada más se requiere mantenerlos. Y se está haciendo totalmente transparente con ello. Teníamos en el sexenio anterior una policía federal que tenía 40,000 elementos, de los cuales 20,000 eran efectivos. Ahora tenemos una Guardia Nacional que tiene 100,000 elementos, queremos que llegue a 150,000, pero va a ser paulatino ese crecimiento. Entonces ya no se requiere tanto presupuesto para eso y por eso, digamos, está habiendo ajustes. ¿Ya había también una lana para el aeropuerto o no? No, este es en el caso de Sedena. De Sedena. En el caso de Sedena sí se está haciendo, digamos, las aportaciones, pero ahora, digamos, las asignaciones, pero ahora, digamos, el aeropuerto tiene un presupuesto asignado directamente, ya no es en la construcción de Sedena, sino tendrá que ser para su operación, ¿no? Entonces, pero ya es al aeropuerto como tal. Y digamos que el ejército está recibiendo menos presupuesto porque ahora las grandes obras ya se están, digamos, enfilando. Ya el aeropuerto se inaugura en marzo del siguiente año, entonces ya no se requiere todo el presupuesto que se había planteado para su construcción, por ejemplo. En el caso pues, del Tren Maya va a seguir la construcción unos años más. El tema del proyecto Transístmico,
también va Ese le beneficia acá. Sí, yo soy sí, de no, Oaxaca, hombre, ya. toda esa zona Estamos celebrando. va a tener un boom económico. ¿Y sí se van a acabar esos proyectos, diputado? Porque como que yo paso por ahí, por el Tren Maya cada semana y no se ve mucho avance, nada más se ve que están Incluso rompiendo. Y más o me menos. parece que es importante anotar que dentro del presupuesto de los proyectos prioritarios del gobierno, el 50% va para el Tren Maya, ¿no? Me parece que es algo significativo en términos de la promesa es para que 2023 el tren pueda ya tener cierta operatividad, ¿no? Me parece que es importante justo esta cuestión que parte de la cuestión relevante de este gobierno es la Guardia Nacional. Entiendo que hay una casi triplicación de su presupuesto, por eso es que Seguridad Pública es que aumenta significativamente, disminuye Sedena, pero que también está orientado a la cuestión de las grandes obras. Me parece significativo, de ahí me parece que cerca del 20% está la cuestión de aeropuerto y el tren transísmico, ¿no? Que son como proyectos fundamentales y que yo creo que en conjunto, y es algo que es un dato que me parece no podemos dejar de mencionar, en términos porcentuales, justo como la cuestión es el bienestar, lo que más ha aumentado tiene que ver con presupuesto para agricultura, para sector salud, que me parece que esta es una de las grandes enseñanzas de la pandemia y que se desprotegió al sector sanitario, y evidentemente bienestar, ¿no? Entonces yo creo que los ejes que ha trazado este gobierno se pueden debatir, Guardia Nacional, los proyectos, pero como ejes se están fortaleciendo y creo que algo importante es que no quede en un plano discursivo esto de primero los pobres, sino que se hace concreto y qué más concreto que con la cuestión presupuestaria, ¿no? Desgraciadamente ya se nos va a acabar el tiempo, entonces les pediría de favor a ver si nos regalan sus conclusiones en 2 o 3 minutos, diputado. Híjole, pues este es un presupuesto que cumple con los estándares que nos hemos planteado, de priorizar, por un lado, el bienestar de las familias, que sea un presupuesto que abone al crecimiento económico, a la recuperación económica que necesitamos después de la pandemia y que garantice el, digamos, crecimiento económico. Nos planteamos que hay un contexto internacional que será favorable. Nos planteamos que vamos a poder manejar los grandes indicadores macroeconómicos y que podemos garantizar también que las personas, que el pueblo de México va a seguir teniendo asistencia, digamos, en cuanto a salud, ¿no? Hay un crecimiento importantísimo en términos de salud. Vamos a poder seguir teniendo el esquema de vacunación, no solamente de vacunación de COVID, sino hay un aumento también para el tema de la vacunación en general. En fin, que se está generando el estado de bienestar que nos hemos propuesto. Creo que eso es lo más importante de nuestro presupuesto, más allá de que obviamente sigue el funcionamiento del gobierno. Nos planteamos, hay 11 millones de niños y jóvenes con becas, es el número histórico más grande. Tenemos un presupuesto de 7 billones, es el más grande tendencialmente, obviamente, el crecimiento. Pero el gasto social es el más grande en la historia. Por eso a mí me gusta decir que es un presupuesto histórico, porque han cambiado las prioridades. Digamos, gráficamente se ve que ha cambiado la prioridad del gobierno y lo social es lo más importante en esta edición, digamos, del presupuesto 2022. Perfecto, muchas gracias, diputado. Eduardo, ¿tus conclusiones? A mí me gustaría cerrar señalando que si tomamos en cuenta el monto de programas sociales de 2019 a 2021, hablamos que son cerca de 900,000 millones de pesos lo que se ha impartido para la población en general. Si le sumamos los 450,000 millones de pesos de este presupuesto 2022, hablamos que son poco más, 1.3 billones de pesos. Esto en un contexto de pandemia me parece que incentiva el consumo, que genera demanda agregada, pero yo me iría más allá de la economía. Yo creo que es un derecho básico que me parece que en términos legislativos no solamente queda en esta cuestión asistencial que hacía la crítica Alberto, que es algo muy común, sino como un derecho constitucional que implica la reproducción de satisfactores básicos, que al final es el bienestar implica vida, ¿no? Y me parece que ese es un proyecto que no es menor que se traza este proyecto de la 4T. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Alberto, tus conclusiones, ahora que sí te tenemos ya no en un paraíso fiscal, ya no hay por qué andar huyendo ni nada. Pues ya les tomo la palabra, ojalá se acabe el
el Tren Maya, quiero que se acabe por lo menos de Cancún a Mérida. ¿Que se acabe o que se acabe de terminar? No, de que se Se acabe la inaugure, obra, ¿no? Se acabe. Ok. Y aprovechando Entonces, que está aquí el diputado, le quería solicitar si nos puede subir un poquito el presupuesto del Canal 21 para que nos demos la vuelta ya a ver todas las obras de... Sí, ¿verdad? Ya están festejando para allá todos. Digo, aunque es de la Ciudad de México, se le puede etiquetar ahí unos milloncitos para que nos lleven a pasear. Para que nos lleven a conocer las nuevas obras. Así es, Ya tenemos efectivamente. aquí, lo votamos si quieren de una vez. De una vez, a favor. Acá a favor. Ahí está, ya juntamos mayoría. ¿Qué pasó, Eduardo? Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias, Alberto, y sobre todo muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana, martes, en punto de las 10 de la noche, por aquí, por Canal 21. Ojalá con más presupuesto.